Hola chicas, espero que estén súper bien el día de hoy, lunes 14 de junio del 2021. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana, que lo hayan pasado de maravilla. En esta ocasión yo les traje un video súper especial para celebrar el Festival del Bote del Dragón Chino. Te estarás preguntando por qué tú celebras el Festival del Bote del Dragón Chino. Pues les voy a explicar, en esta fecha ocurrió algo muy importante para nosotras, las tortugas. Y eso les voy a estar explicando más adelante. Quería que me disculpen, tengo la voz un poco afónica el día de hoy y van a escuchar unos pequeños ruidos porque estoy en la sala de mi casa y los carros están que pasan, así que discúlpenme por eso. Y quería comentarles más o menos por qué no subí video también recientemente, porque lamentablemente en mi país está pasando una coyuntura horrible en estos momentos y esperemos muy pronto volver a la normalidad y que todos nos llevemos súper bien como siempre lo hacíamos. Y les voy a comentar más o menos del Festival del Bote del Dragón Chino. También es una fiesta de Donghua en chino. Es una fiesta espiritual religiosa china que se celebra el 5 del día del mes 5 en el calendario chino tradicional. El calendario chino es luminoso solar, por lo que la fecha siempre varía. Por ejemplo, en el 2016 ocurrió el 9 de junio y en el 2017 el 30 de mayo y en el 2020 ocurrió el 25 de junio y en este año pues está ocurriendo el 14 de junio. Estas fechas siempre varían. Y también por estas fechas se come el son, sí, creo que lo pronuncié bien, es la comida más tradicional del festival del Bote del Dragón, pero esta tiene una pequeña historia. Está relacionado con la conmemoración del poeta Qin Yuan, ya que la leyenda dice que arrojaron trozos de arroz al río para evitar que los peces comieran el cuerpo ahogado del poeta. Es una especie de tamal, digamos así, hecha de arroz glutinoso lleno de carne, frijoles u otros rellenos. Songsi está envuelta en forma de triángulo o rectángulo, en hojas de bambú o caña. Está atado con tallos empapados o cordones de seda de colores. Más o menos así. Pues acá, bueno, como nosotros lo conocemos, digamos como un tamalito así, sí, no sé, lo envuelven así. Y esto es la comida más tradicional del Festival del Bote del Dragón en China. Y cambiando de tema, espero que les haya servido la información que les acabo de brindar. Y cambiando de tema, ahora vamos a hablar de un dulcecito que es pequeño, es del estudio de Xiao Chan, que puso 6 fotos promocionales en su Weibo el día de ayer. Y hay una foto que nos llamó poderosamente la atención, es donde Xiao Chan, no sé si algunas personas lo recuerdan, cuando ellos estuvieron haciendo la sesión de fotos para Bazar, Xiao Chan, mientras jugaba con la ropa de Yibo, se le salió una frase, que era la frase de Venus. A Yibo él le dijo Venus. Y como todos ya sabemos lo que significa Venus, o quizás la mayoría ya sabe o quizás no, el estudio de Xiao Chan puso esta foto en una de las 6 fotos que publicó el estudio el día de ayer y se puede apreciar la escultura de Venus al costado de Xiao Chan. Y pues, y como ya sabemos, las tortugas no nos quedamos quietos y entonces yo comencé a buscar información por todos lados y me salió. Y para las personas que no saben lo que significa Venus, Venus es la diosa del amor y la belleza y la fertilidad de la mitología romana. Estaba caracterizado por tener una sexualidad bastante abierta y por esto estaba permitido tener varios amantes, tanto masculinos como femeninos. Igual uno de sus amantes es Marte, el dios de la guerra, y Xiao San, y San es guerra. San significa guerra, o sea, el dios de la guerra. Y eso era toda la información que les tenía del pequeño dulce. Y eso es todo el pequeño análisis. Espero que les guste mucho. Y ahora, cambiando de tema, pasemos al otro dulce. Como todos ya sabemos, en China se está celebrando el Festival del Bote del Dragón. Y como ya sabemos, o la mayoría sabe, los bebés siempre hacen publicaciones por esta fecha porque es una fecha muy importante para ellos. Entonces Xiao Chan hizo un dibujo por dicha fiesta. Y en sus dibujos nos llamó poderosamente la atención los dibujitos que él hizo. Aquí vamos a comenzar a analizar dibujo por dibujo
pero para eso quiero recalcar que esta información yo la encontré en una página que es del Yichan. Más adelante les voy a dejar el nombre de la página donde yo encontré esta información y también corroboré en otras partes. Y chicas, ¿recuerdan ustedes cuando supuestamente Yibo iba a ir a cenar con su supuesta novia? Ya. Y oh sorpresa, no había supuesta novia, sino que era Xiao Chan en la cita. Era como una cita, digámoslo así. Era Xiao Chan. Y todas las onlys quedaron clown quedaron. Y entonces nos dimos cuenta pues que era Xiao Chan. Y hubo un alboroto y esas fotos siguen hasta el día de hoy para el recuerdo. Pero la foto que se tomó Xiao Chan después, con la misma ropa que salió a cenar con Yibo, las tortugas pensamos que esta foto precisamente se la tomó Yibo. Y al día siguiente Yibo se fue al aeropuerto y se fue con la misma ropa que había cenado con Xiao Chan. O sea, ¿qué pasó aquí? No se regresó a casa, no se cambió la ropa. Y me quedé así en shock. O quizás no se quiso cambiar la ropa y prefirió irse con la ropa del día anterior al aeropuerto. ¿Pasaron las noches juntos? No lo sabemos. Pruebas hay, están las fotos. Y les dejo en su cabecita de cada uno que piense lo que ustedes quieran pensar, porque las fotos están ahí y las imágenes están ahí. Así que por lo tanto, vamos a analizar estos dibujitos que hizo Xiao Chan el día de ayer. Son unos dibujitos que hacen referente a una persona. Y les voy a recalcar que estas imágenes que ustedes están viendo en estos momentos lo encontré en una página del Yichan que se llama Todos los días el Yichan. Y también corroboré la información en el fandom chino de las tortugas. Y sí hay esta información circulando por ese lado, que los dibujitos, o sea, hasta un ciego se puede dar cuenta que estos dibujitos se parecen a alguien. Y ese alguien se llama Yibo. Se parece mucho. Por ejemplo, este dibujito de acá que está cogiendo el paraguas, se parece a alguien que nosotros conocemos muy bien, que es nuestro poderosísimo y amado Lanchan. O sea, las imágenes están ahí. Y el dibujito de Xiao Chan asemeja a esta persona. Y también recuerdan en un detrás de cámara donde estuvieron ahí comparándose sus caras, que no sé qué cosa, y entonces Xiao Chan le dijo a Yibo, le dijo que su rostro era tan pequeño como la forma de un triángulo invertido y lo comparó con un brote de bambú. Y en la imagen, dibujito donde hizo Xiao Chan, se puede mirar 3 brotes de bambú. Ahí está. Y también en la imagen que hizo él el año pasado, también hizo un dibujo similar pero un poquito diferente, lo hizo y ahí se parece, pues el dibujito se parece a esta imagen de Xiao Chan. Y esta es la foto, es el donde él hizo el dibujo. Aquí están los dibujitos, ahí están las figuritas. Y en esta última foto que yo los veo, supuestamente el de arriba que está es Xiao Chan y el de abajo es Yibo. Supuestamente, según las tortugas. Las tortugas chinas, sí es cierto. Y esta es la página, chicas, donde encontré esta información y lo corroboré con el fandom chino. Y sí, bueno, sí está tal y como yo les mostré, está allá también la información. Y chicos, hasta aquí con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño análisis que hice del Yichan. Y nos vemos en un próximo video. Si tienen alguna sugerencia que decirme o algunas palabras que no me entendieron, por favor déjamelo aquí abajito en los comentarios que los estaré leyendo. Bye.